Esa no. No lo hemos hecho. No. Este cuadro. ¿Explicamos o no? Podemos llevar a tipo de reparación. ¿O no? Prácticamente ya no queda nada. También vimos cicatrización. Sí, fue. Déjalo, mano. ¿Ven? ¿Cómo es? Muy bien, entonces, en lo que respecta a reparación tisular o reparación de los tejidos, Aquí no debemos de conocer estos dos procesos. Uno que es la regeneración y otro la cicatrización. Ambos procesos son totalmente diferentes. Cuando hablamos de regeneración, cuando existe crecimiento de células y tejidos para reemplazar las estructuras perdidas, ¿no? Para esto se requiere que el tejido conectivo siempre esté intacto e íntimamente relacionado con la actividad proliferativa celular y la capacidad de las células madre. En cuanto a esto, debemos tener en cuenta los diferentes tipos de células que tenemos según su actividad regenerativa. Nosotros vamos a tener células lábiles, que son las que constantemente estamos cambiando, ¿no? Y como se menciona acá, ¿no? Las células epiteliales son las que con mayor facilidad se cambian. Y el hecho es que se reproducen con mayor velocidad que otros tipos de células. Y también en ese rango están las células hematopoyéticas. ¿Cuánto hemos dicho que dura un leucocito? Sobre todo el polimorfo nuclear o segmentado. 7. ¿Cuántos días? 4 días. 4 días, a lo mucho. Entonces, después de esos 4 días, se produce la apoptosis de esos leucocitos y se tiene que renovar por parte de la médula ósea roja, ¿cierto? Ahí se van a producir nuevos leucocitos. Y en cuanto a las células epiteliales, ¿cada cuánto tiempo renovamos la célula de nuestra piel? ¿Cuánto? Diariamente, seguro. 2 días. Puede ser diariamente, pero sobre todo las células que están más superficiales, que es el estrato de queratina. Pero por lo general se indica de que el epitelio se va a renovar a las 5 semanas, ¿no? 5 semanas para que se renueven todas las capas epiteliales. Por esa capacidad que tienen de renovarse es que son consideradas células lábiles. ¿Y cuando dicen ustedes que algo es lábil? En cierta forma, algo es lábil cuando es más débil o cuando tiene poco tiempo de duración, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, en ese sentido, las células de nuestros epitelios son de ese tipo. Pero en el sentido de regeneración es que el índice de maduración y el índice de regeneración de estas células o mitosis está incrementado. ¿Okay? La mitosis se incrementa mucho más en este tipo de células, ¿no? En cambio vamos a tener otro tipo de células que son las denominadas estables o quiescentes. ¿Por qué serán estables? Cuando uno dice que está más estable. ¿Ah? ¿Cuándo?
Ya, ¿sí? Por eso es que en lo que es reclamo de trabajo siempre se reclama estabilidad para estar frecuentemente en ese mismo lugar o centro de trabajo, ¿no es cierto? Entonces las células estables son aquellas que van a estar siempre presentes, tienen un índice de maduración más disminuido, ¿no? Y solamente se renuevan cuando hay una causa que permita esa renovación, ¿no? Y el ejemplo característico es lo que tenemos acá con las células hepáticas. ¿Recuerdan ustedes que han visto los hepatocitos en Morfo 3? ¿No? Bien. En algunos casos esas células hepáticas presentaban esporádicamente dentro de cada hepatocito 2 núcleos. No todos presentaban 2 núcleos, ¿no es cierto? Algunos sí. ¿Qué capacidad se le denominaba eso? El hecho de tener 2 núcleos era porque estaba dividiéndose, ¿no? Y a eso se le llama la mitosis. Son diferentes, solo que cuando ya están los 2 núcleos pueden separarse en 2 células, ¿no? A eso en el hígado se le conoce con el nombre, en cuanto a esa propiedad, de poliploidía, la capacidad de poder regenerar sus células. Poliploidía, así se llama, ¿sí? Y eso es notorio, porque cuando una persona quiere donar parte de su hígado a un familiar, ¿no? O por otra causa, le extirpan esa parte del hígado y en poco tiempo el hígado otra vez vuelve a su estado original o a su tamaño original, o a veces un poco más grande, porque las células, ante el estímulo de haber seccionado una parte de él, otra vez se vuelven a reproducir sus células, pero siempre tiene que haber un estímulo. En esa misma calidad están las células renales y las células pancreáticas. Lógico que las células pancreáticas son mucho más, digamos, más factibles de que se lesionen totalmente, incluso el riñón también. Cuando las células renales tienen una insuficiencia renal, estas ya no se pueden reproducir. Igual sucede en el hígado, cuando hay insuficiencia hepática, difícil que se reproduzca. Todo órgano que es insuficiente, ya sus células no van a poder cumplir el ciclo vital, ¿no? Ni tampoco se van a poder reproducir. Por eso se habla de insuficiencia en cualquiera de nuestros órganos internos, ya sea hígado, páncreas, riñón. ¿Okay? Ahora, los fibroblastos, el músculo liso, el endotelio vascular y los linfocitos también necesitan de un estímulo para que puedan reproducir. El tejido conectivo es característico cuando hablemos de cómo se reproducen los fibroblastos, sobre todo en el proceso de cicatrización de las heridas, ¿no? Ahí van a tener una singular importancia estos fibroblastos. En el caso de los endotelios vasculares, recuerden ustedes que a veces sufrimos un golpe, ¿no? Y eso a veces, ¿no?, rompe el endotelio de los vasos, y por eso es que se produce la extravasación, se producen los moretones, ¿no? Entonces, pero el vaso otra vez vuelve a regenerar su endotelio, y después de un tiempo en que desaparece esa zona morada, la irrigación es normal, ¿no es cierto? Porque el vaso ha restituido sus células endoteliales, ¿no? Entonces, es capacidad de las células de poder regenerarse cuando hay un estímulo. ¿Sí? Y luego tenemos las células permanentes. ¿Cuándo algo es permanente? Cuando ya no se cambian, ¿no es cierto?
por lo general son las mismas células las que perduran hasta que cumplan su ciclo vital, o por alguna razón van a terminar su tiempo de vida. ¿Okay? Y en este caso, entre estas células permanentes tenemos característicamente las neuronas. Son aquellas células que no tienen capacidad de reproducción. Su índice de reproducción es 0. ¿Okay? Entonces, las neuronas difícilmente que se regeneren, ¿no? Por eso es que cuando uno tiene una lesión sumamente notoria en los nervios, ¿no? ¿Se puede regenerar? Difícil, ¿no es cierto? El ejemplo característico que hemos mencionado es lo que sucede en la poliomielitis, ¿no? La infección viral afecta a la médula ósea, especialmente a nivel de las neuronas motoras, y no se pueden después regenerar estas células. Por eso es que los pacientes que han tenido polio tienen sus secuelas. Entre esas secuelas está muchas veces la lesión en uno o en los dos miembros inferiores. El paciente no puede deambular libremente, ¿no? Si es un solo miembro inferior el afectado, siempre va a cojear. ¿Okay? Y si son los dos, tienen que utilizar aparatos ortopédicos o bien una silla de ruedas para poder movilizar. ¿Okay? Entonces, es por esa razón, son células permanentes las neuronas. Rhabdomiocitos, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué son los rhabdomiocitos? Rhabdomiocitos. Mio significa músculo, ¿no es cierto? Okay. Citocélulas. Y rhabdo, al músculo liso, ¿cómo se le llama la fibra muscular lisa? ¿Se acuerdan o no? Leiomiocito. ¿Sí? Leio significa liso, mio músculo, cito célula, célula muscular lisa. ¿El otro tipo de fibra muscular cuál es? El músculo estriado, entonces, ¿no? Rhabdo significará estriado. Rhabdo significa estriado, o sea, el músculo estriado, ¿no? O el músculo esquelético, específicamente. Aunque nosotros tenemos también, como hemos visto en Morfo 3, que hay músculo estriado que no es esquelético, ¿no es cierto? Que es visceral. Y el ejemplo característico de ello es que tenemos músculo estriado en la lengua, ¿no? La lengua es un órgano musculoso, cubierto por epitelio en ambos lados, sí, pero la estructura media y la más voluminosa de la lengua es músculo. ¿Sí o no? Y es un músculo estriado, pero no de tipo esquelético. Y también las células que lo forman son los rhabdomiocitos. ¿Eh? Recuerden que los rhabdomiocitos maduros, cuando lo han estudiado en Morfo 3, se indica de que hay una célula que participa de la regeneración o en cuanto a la función del músculo, ¿no? Que son células específicas para poder recuperar la función muscular. Son células satélites, pero eso no es posible en todos los músculos estriados, porque cuando hay una lesión, y si es bastante severa, prácticamente ese músculo estriado va a quedar siempre con la lesión en forma evidente. Y luego tenemos la célula miocárdica, que es otro tipo de célula muscular, ¿no? Que también es difícil poder reparar la célula miocárdica. Y el ejemplo característico lo tenemos cuando hay un infarto.
La célula miocárdica no se puede regenerar, no se puede tampoco reparar. ¿Y qué hay en reemplazo de la zona de infarto? Tejido conectivo. Hay tejido fibroso, que se conoce con el nombre de cicatrización de esa zona infartada. ¿De acuerdo? Entonces, observen bien esos tres tipos celulares, ¿no? Y los ejemplos que se están mencionando. Y este esquema está en su texto de Roy, ¿no? Que nos indica en los diferentes tipos de células que hemos mencionado y la capacidad de reproducción que tienen, ¿no? Las células lábilas son las que se van a reproducir con mayor facilidad y por esa razón pueden ser reemplazadas en forma más frecuente, ¿sí? Mientras que las otras células, por ejemplo las células hepáticas, su índice de reproducción es más bajo. Solamente tiene esa capacidad de reproducirse cuando hay una injuria o una lesión que afecte a este órgano. ¿Sí? Y las neuronas, que son células permanentes, su índice de reproducción es cero. No va a haber reproducción de esa célula. Bien, en el caso del hígado, muchas veces se tienen evidencia de cómo este hígado, si se estirpa parte del hígado, luego, después de transcurrido un tiempo, ese hígado puede regenerarse, puede recuperar su tamaño. Es una capacidad inherente al hígado. Otros órganos difícil que tengan esa misma capacidad. El hígado sí, por la poliploidía que hemos dicho que presenta, que es la reproducción de sus células. Eso se demostró con estudios gamagráficos, ¿no? En el cual se ve parte de lo que queda del hígado y cómo aumenta de tamaño después de un tiempo transcurrido. Y llegamos a otro proceso que es conocido como cicatrización. No se olviden, la regeneración es diferente a la cicatrización. ¿Sí? ¿Qué implica una cicatrización? ¿Ah? La cicatrización, como está anotado ahí, es un mecanismo de curación de las lesiones causadas por un determinado agente, ¿no? Y prácticamente es una respuesta tisular, sobre todo en la piel, ante una herida, en los órganos internos, frente a un proceso inflamatorio y también frente a procesos de necrosis en tejidos incapaces de regenerarse. Eso es lo que va a suceder en órganos internos. Lo más característico para poder conocer esto de cicatrización es lo que sucede con nuestra piel, ¿no? Por ejemplo, un corte con una cuchilla, una aguja o un cuchillo que tenga bordes bien afilados no puede causar una herida, que se denomina herida cortante, pero por lo general se aprecia como si fuese una línea, ¿no? Y va a depender mucho de la profundidad que tenga esa herida para poder reparar. Pero en esa herida no hay pérdida de tejido. En el corte no hay pérdida de tejido. Por eso es que se producen las heridas quirúrgicas, ¿no es cierto? Los procesos quirúrgicos implican hacer una sección de la zona que se va a operar, sobre todo en la piel, ¿no? Y después se afrontan cada tejido, si es muy interna la disección, se afrontan cada uno de los planos para que no quede, ¿no?, diferente un lado del otro. Entonces, por eso es que hay que afrontar siempre el epitelio o la piel, ¿no?, que quede pareja, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Porque el proceso de curación va a haber regeneración y cicatrización a la vez.
existen los dos tipos. Los epitelios siempre se van a regenerar y el tejido conectivo por lo general cicatriza. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Una herida de piel se regenera a partir de la capa basal. Todos los epitelios se regeneran a partir de la capa basal. ¿Por qué razón de la capa basal? ¿Ah? ¿Qué otro nombre tiene la capa basal? Estrato basal o germinativo. O germinativo. ¿Por qué razón germinativo? Porque a partir de ella se forman las demás capas que existen en un epitelio. Por eso todos los epitelios tienen su capa basal, ¿no? Que donde van a estar ubicadas las células madre específicamente. ¿De acuerdo? Mientras que en la dermis, que es el tejido conectivo, se produce el proceso de cicatrización. De acuerdo a esto, nosotros vamos a tener dos tipos de cicatrización, ¿no? Pero ¿qué comprende la cicatrización? Para que exista cicatrización es necesario que exista inflamación. ¿Okay? Debe existir inflamación. ¿Por qué razón? Porque los leucocitos intervienen también en ese proceso. Entonces, los leucocitos son los principales elementos que caracterizan a una determinada inflamación, como hemos visto, ¿no? Entonces, pero de ellos, por lo general, siempre deben aparecer los polimorfonucleares, ¿no? Pero además, tiene que haber proliferación y migración de las células del parénquima y también del tejido conectivo que está siendo afectado. ¿Okay? Entonces deben proliferar sus células para poder efectuar bien el proceso de cicatrización. En el tejido conectivo, por lo general, vamos a tener la formación del denominado tejido de granulación. El tejido de granulación se caracteriza porque hay neovasos. ¿Qué vienen a ser neovasos? Neo es nuevo, entonces se forman nuevos vasos sanguíneos o nuevos capilares sanguíneos, ¿no? Y eso es importante porque para que pueda efectuarse la cicatrización se requiere de una buena irrigación, siempre. Entonces, neovasos. Tiene que haber células inflamatorias, de hecho los leucocitos, ¿no? Tienen que estar participando de ese tejido de granulación. Y además interviene el tejido conectivo mediante el tejido fibroso o los fibroblastos. Entonces hay que tener en cuenta a ese tejido de granulación. Por lo general en la parte de tejido conectivo. Para todo esto hay que tener en cuenta de que debe haber una síntesis de proteínas extracelulares y también depósito de colágeno, ¿no? Recuerden que en el metabolismo de todas las células existen, ¿no?, proteínas que van a ser vertidas al exterior. Entonces esas son importantes para que se pueda continuar con este proceso de cicatrización. Y además el depósito de colágeno. Los fibroblastos van a estar muy activos y tienen que producir una buena cantidad de fibra colágeno, ¿okay?, para efectuar esa reparación. Luego viene la remodelación tisular. Si es una herida cortante sin pérdida de tejido, la remodelación es muy óptima. El tejido que cicatriza queda igual como si nada hubiese pasado, ¿no es cierto? Pero hay ocasiones en las cuales se puede perder esa remodelación. Por ejemplo, cuando hay una herida bastante amplia, y sobre todo en los casos de úlceras, ¿no? En los casos de úlceras, que hay pérdida mayor de tejido, la cicatrización va a quedar después retraída. Hay una retracción del tejido por incremento de fibroblastos, ¿no? Entonces se va a notar siempre.
Siempre van a recordar ustedes se ven esa herida que queda algo retraída y siempre van a recordar eso me hice por tal cosa, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? La cicatrización ha demorado un poco más y siempre va a quedar huella de la lesión. Pero la herida, una vez que ya prácticamente se ha resuelto, va a tener una mayor resistencia. A veces queda con mayor cantidad de tejido conectivo. Entonces esa zona se encuentra a veces un poco más consistente, por el incremento del tejido conectivo. Entonces eso es necesario para que proceda la cicatrización. Y hay dos formas de que se produzca una cicatrización. Una, la denominada cicatrización por primera intención, y luego habrá otra que se llama por segunda intención, ¿no? Algunos textos mencionan de que hay hasta 5 formas, ¿no? Lo mencionan tercera, cuarta y quinta intención, pero lo básico son estas dos, ¿no? Primera y segunda intención. Acuérdense bien de la marinera. ¿Sí o no? No hay primera sin segunda. ¿De acuerdo? Entonces, curación, ¿cuánto es la curación por primera intención? Este tipo de curación se presenta cuando hay heridas cortantes, con instrumentos que tienen buen filo, por ejemplo, un cuchillo, un bisturí. Lo característico es el bisturí. Quienes van a ser cirujanos siempre van a estar cortando, ¿no? Y el corte que tiene que hacerse un corte limpio, ¿no? No hacerlo varias veces, sino uno solo y basta, para que quede después una buena afrontación de la piel, ¿no es cierto? Porque si lo hacen mal, ¿no? Si lo hacen totalmente torcida la cicatriz, le va a reclamar el paciente, ¿no? Bien, entonces hay que afrontar bien los bordes de la herida, sobre todo, ¿no? Los bordes epiteliales. Se puede hacer con apósitos, ¿no? O con puntos de sutura. Cuando es pequeña la herida, solamente la juntan y le ponen su apósito. El apósito que consiste en poner ¿qué? Una gasa, ¿no? Y cubrirla después con esparadrapo o con curita, dependiendo la extensión de esta herida. Pero siempre previa asepsia. Tienen que hacer la asepsia necesaria de la herida. Porque si no, ¿qué va a pasar? Claro, no, después se infecta y es peor, ¿no? Va a demorar más el tiempo de curación. Y en algunos casos, a veces, como se dice, la procesión va por dentro, ¿no? Entonces, hay que curar bien esa herida. ¿Y a qué nos referimos con curar bien? ¿No? Por ejemplo, a veces tienen ustedes una herida de un postoperado, ¿no? Que tienen cuidado, no hay que apretar demasiado la herida porque como recién lo han operado puede pasar algo más, puede sangrar más, ¿no? A veces eso no debe ocurrir. Deben de presionar siempre la herida porque puede ser de que esté sangrando internamente. Cuando sangra puede notarse cuando ustedes aprietan. O de repente en la parte interna también se está infectando. Y si ustedes aprietan bien va a salir pus, ¿no? Entonces hay que tener siempre ese cuidado, ¿no? No hay que ser tan delicados en el proceso de las heridas. Hay que hacerlo adecuadamente, hay que presionar bien para evitar de que exista en el interior de la herida mayores complicaciones. Recuerden que los procesos de intervenciones quirúrgicas muchas veces son internos, ¿no?
las lesiones son internas o se extirpan por parte de un órgano interno, ¿no? Yo recuerdo mucho un paciente que fue operado por una lesión a nivel intestinal, ¿no? Y este paciente, bueno, era sometido cada vez a curaciones, ¿no? Las curaciones eran diarias, pero se complicó porque el borde, todo lo que era la piel, se ulceró, ¿no? Entonces tenía que hacerse la curación. Entonces la curación no era superficial, había que hacerlo en forma casi presionando la herida, ¿eh? Y cada vez que lo curaban a ese paciente, daba unos gritos terribles porque había que hacer esa presión. Y aparte que se utilizan algunas sustancias que irritan la herida, ¿no? Porque a veces necesariamente tienen que limpiar con alcohol. No falta que le caiga una gotita de alcohol en la misma herida, entonces arde, ¿no? El alcohol en este caso, primero, siempre es la limpieza con agua oxigenada. Algunos decían que no hay que usar agua oxigenada porque eso genera más pus, pero ese es el estilo, ¿no? Utilizar agua oxigenada. Luego, alcohol, pero siempre la herida se cura desde el centro hacia afuera, no al revés, ¿okay? No desde la parte externa hacia el centro. ¿Por qué? Se contamina. Porque la parte externa, y se dirigen ustedes al centro de la herida, están llevando gérmenes hacia la parte de la herida y es peor, ¿no? Entonces siempre hay que tener esos cuidados. Toda herida se cura desde la parte central hacia afuera, ¿no? Es una actividad centrífuga, ¿no? Siempre, ¿okay? Y todo lo que se aplique, agua oxigenada, alcohol, ¿no? Algún elemento que tengan ustedes para mejorar la cicatrización también, ¿no? Ya sea en líquido o en crema. Recuerden ustedes que muchos utilizan el mercurocromo, ¿no? Algunos utilizan violeta genciana, ¿no? Que tiene sus prescripciones dependiendo si es que hay infección o en esa herida, ¿no? Entonces, y si utilizan crema, ¿no? También utilizarlas en forma adecuada, ¿no? Recuerden ustedes que muchos se promocionan Cicatricure, ¿no? Que según indican ayuda a cicatrizar más rápido la herida, ¿no? Pero recuerden que la curación o la cicatrización es algo biológico, siempre va a demorar el mismo tiempo, ¿no? La crema puede ayudar en algo para evitar algunas otras sobreinfecciones por lo general, ¿okay? Bien, en el primer día entonces vamos a tener todos los cambios inflamatorios que hemos mencionado, todos los signos de la inflamación. Una herida, cuando recién se inicia, siempre van a tener calor, rubor, va a haber dolor, ¿no? Y si es en el brazo y la herida es bastante notoria, van a tener limitación funcional hasta que pase la sensación de dolor, ¿no? Luego, del tercero al séptimo día, siempre los epitelios se regeneran a partir de la capa basal, siempre. ¿Okay? Luego, el tejido conectivo va a presentar lo que es el proceso de formación del tejido de granulación. Ese es importante, la formación del tejido de granulación para que se renueve el tejido conectivo. ¿Okay? Y a los 30 días, en una herida cortante, homogénea, o que no ha habido pérdida de tejido, ¿no? Ni de la piel ni de la parte interna, que es la dermis, la herida va a cicatrizar y no va a quedar huella. Lógico que al inicio sí se nota dónde estuvo la herida, pero con el tiempo adquiere el color normal del resto de su piel y es difícil que precisen dónde ha estado la lesión, ¿no? Entonces, por eso se indica que en esta cicatrización por primera intención
no queda huella. No hay evidencia de esa lesión. Y luego tenemos el otro tipo de cicatrización, que es la por segunda intención. En esta cicatrización por segunda intención se indica de que por lo general esos son los procesos ulcerosos. ¿Y a qué llaman úlcera? ¿O qué es una úlcera? ¿Cómo? Así es pérdida de parte de la extensión del epitelio, se pierde todo el epitelio, pero no solamente el epitelio, también parte del tejido conectivo, y eso va a depender mucho de la profundidad de la úlcera, ¿no? Entonces el tejido conectivo puede estar en inicios, ¿no? Si es en la piel, en la dermis superficial. Si es más profunda, puede llegar hacia la dermis profunda, y en algunos casos puede llegar hasta el subcutáneo, ¿no? Entonces son úlceras porque tienen mayor pérdida de tejido. Y en esas alteraciones principalmente se produce una cicatrización por segunda intención. ¿Okay? El primer día, igual que el anterior, ¿no? Todos los cambios inflamatorios que hay en el proceso inflamatorio, ¿okay? Valga la redundancia. Del tercero al séptimo día también hay regeneración del epitelio a partir de la capa basal, y el tejido conectivo forma tejido de granulación. ¿Okay? A los 30 días la herida cura, ¿okay? Pero va a existir retracción de la piel. Siempre. Como la pérdida de tejido ha sido amplia, ¿no? Hay retracción de la piel en la zona donde se efectúa la cicatrización. Y por eso se dice que en una herida por segunda intención, una curación por segunda intención, siempre queda huella. Ustedes van a ver esa retracción después de probablemente varios años y van a decir, ahí me hice una herida por A o B razón, ¿cierto? Entonces siempre va a quedar huella. ¿Okay? En el tejido conectivo, el tejido fibroso es el más abundante y los anexos cutáneos desaparecen. En la zona donde ha habido pérdida mayor de sustancia o de tejido, sobre todo en el tejido conectivo, los anexos cutáneos van a desaparecer. Si ha sido en una zona donde hay pilosidad, definitivamente que ya no va a haber pelo en esa zona. ¿Okay? Si ha habido glándulas sudoríparas, también desaparecen, ¿no? Entonces va a haber pérdida de los anexos cutáneos. Y este es el esquema. En este lado, en el lado izquierdo de ustedes, lo que es cómo se produce la reparación por primera intención, y en el lado derecho la reparación por segunda intención. En esta primera intención no hay mayor pérdida de tejido, es una herida cortante, ¿no? Y casi siempre se esquematiza así, con la herida en forma de una B o V, ¿no? Una B chica o V, porque basta afrontar los epitelios para que esto se realice adecuadamente, ¿no? Y el epitelio siempre se va a regenerar a partir de su capa basal, ¿no? Esto se va a ir, se afronta, y las células epiteliales se van a reproducir como es la capa germinativa, y posteriormente o forma gradual se unen. Después de unirse van a formar la capa más superior. ¿Okay? Entonces eso es lo que sucede en esta cicatrización por primera intención. Y el tejido conectivo lo realiza formando el tejido de granulación. Esquemáticamente es esto. Lo que está más rojo corresponde a una neovascularización. Se forman nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Por lo general son capilares sanguíneos los que se incrementan. ¿Okay? Luego van a tener ustedes las células inflamatorias, especialmente leucocitos, ¿no? Polimorfonucleares. Y además van a tener ustedes
el incremento del tejido conectivo, el tejido fibroso por excelencia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a dar al final, ¿no?, la cicatrización. Y no hay evidencia en la cicatrización por primera intención, ¿no? La piel queda normal o el epitelio queda normal como estuvo antes y el tejido conectivo también no sufre mayor pérdida de sus estructuras. Lo que no sucede con la cicatrización por segunda intención, que está en este otro lado. Observen que hay una gran pérdida de epitelio y también parte del conectivo se pierde, ¿no? Es notorio, ¿eh? Pero ahí igual, el epitelio se regenera siempre a partir de la capa basal, ¿eh? Y progresivamente van a ir cicatrizando, aumentando las células en el epitelio, ¿eh? En el tejido conectivo igual se forma el tejido de granulación, pero acá es más evidente, ¿no? Nuevos vasos sanguíneos, células inflamatorias y tejido fibroso en el tejido conectivo, ¿eh? Y al final vamos a tener que hay una retracción del nervio por el incremento del tejido fibroso y porque ha habido mayor pérdida de tejido en esta zona, ¿no? Entonces en este proceso de cicatrización por segunda intención siempre va a quedar huella de la lesión. Pero todo no queda ahí. Vamos a tener problemas en la cicatrización, ¿eh? ¿Qué problema recuerdan? Cicatriz queloide. ¿Ah? Cicatriz queloide. Ya, uno de ellos es la cicatriz queloide, muy bien, ¿no? ¿Y qué viene a ser una cicatriz queloide? ¿La han visto alguna vez? ¿Ah? ¿Han visto una cicatriz queloide? ¿Sí? ¿Cómo se observa? No respeta los límites. ¿Ah? No respeta los límites de la lesión. ¿No respeta o qué? ¿Qué pasa con la cicatriz queloide? ¿Más tejido colágeno que epitelio? Ya, hay más tejido colágeno, sí. Pero, ¿es notoria la cicatriz queloide? Sí. Claro. ¿Por qué es notoria? Queda sobrelevada, ¿es cierto? Queda como si fuese un cordón sobre el epitelio, sobre la piel, ¿no? ¿Y la piel se engruesa o no? Sí. Ajá, no, la piel se adelgaza. La piel está delgada, lo que se incrementa es el tejido fibroso, por eso es que hace relieve, ¿no? Hace relieve sobre la zona de la herida y deforma a esa estructura. ¿Okay? La cicatriz queloide es considerada como el enemigo número 1 del cirujano plástico. ¿Eh? ¿Por qué razón se le reconoce así? Porque el cirujano plástico, para efectuar su labor, en general es cirugía estética a nivel de rostro, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que cerciorarse bien de que su paciente no haga ese tipo de cicatrización. Entonces siempre se pregunta, ¿usted ha tenido cicatrices antes? Sí. ¿Cómo son esas cicatrices? Y de repente le muestra una de esas cicatrices y usted va a notar que es una cicatriz, comúnmente se le conoce como cicatriz montada, ¿no? Una cicatrización gruesa sobre la piel. ¿Okay? Entonces, en esos casos, si el paciente tiene la cualidad de poder hacer ese tipo de cicatrizaciones, el cirujano plástico le va a decir no le intervengo, busque usted otro cirujano. ¿Por qué razón? Porque como es a nivel de las facies de la cara, ¿no? Mayormente las intervenciones de cirugía plástica, ¿qué pasa si hacen ustedes varias incisiones o varios cortes? Y el paciente tiene
la cualidad de hacer esas cicatrices queloides. Le va a deformar la cara, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el paciente tiene toda la seguridad de enjuiciar al médico y con seguridad que le va a ganar porque lo han desfigurado, ¿no? Por eso es que el cirujano plástico tiene que cerciorarse bien de que sus pacientes no tienen esa forma de cicatrización. Aunque se menciona mucho que ese tipo de cicatrices es más en qué raza. ¿Ah? Claro, raza de color, ¿no? Pero en nuestro medio, que somos una mezcla de razas, ¿no? También hay aquellas personas que no son de color, pero hacen este tipo de cicatrización. Entonces, es uno de los defectos de la cicatrización es la cicatriz queloide. ¿Okay? Bien, este es un ejemplo palpable de lo que es una cicatrización por segunda intención. Esta es una úlcera, casi a nivel del codo, ¿no? Y la úlcera siempre se reconoce de esta forma, ¿no? No hay epitelio y se pierde parte del tejido conectivo. ¿Okay? Entonces, todo esto es una úlcera. Tal es así que la úlcera se define como claro, podemos decirlo así, pérdida del epitelio por alguna lesión, ¿no? Por algún tipo de lesión, pero los textos concuerdan en decir de que la úlcera es una solución de continuidad de un epitelio. ¿Sí? Así lo definen. Muchos no entendemos por qué solución de continuidad. ¿Sí? Entonces se refieren a esta pérdida del epitelio. Y muchas veces, si es profunda, hay pérdida también del tejido conectivo, ¿no? Entonces, en estos casos demora más en llegar a que se afronten los epitelios, pero sí hay que efectuar todo el proceso de curación de la herida, ¿okay? Con la debida asepsia requerida, ¿okay? Entonces, hay que tener en cuenta, hay mayor pérdida de tejido o mayor pérdida de sustancia y hay que ser más pacientes para poder esperar una reparación óptima, ¿no? Acá, por ejemplo, el epitelio ya se ha juntado, pero el epitelio es más delgado, ¿okay? Y en el tejido conectivo existe la presencia de múltiples vasos o capilares sanguíneos con infiltrado inflamatorio y también la presencia de fibras colágeno, ¿no? Que es el clásico tejido de granulación, ¿okay? Y luego, en esta cicatrización por segunda intención hay una retracción del herida. ¿Por qué razón? Porque se pierden los elementos que son anexos de la piel, ¿no? En el tejido conectivo. Ya no va a haber pelo, los vasos sanguíneos van a estar en menos cantidad, ¿no? No hay glándulas sudoríparas en esa zona. Entonces, hay ciertos cambios que van a perdurar en esa cicatrización por segunda intención. Bien, acá están las anormalidades o las anomalías, ¿no? Que pueden presentarse en el proceso de cicatrización. Esto que está en segundo orden es lo que ustedes han mencionado, la cicatriz queloide, o también llamada cicatriz montada. Le reparamos acá que es siempre el enemigo número uno de los cirujanos plásticos, ¿eh? Ahora, muchos tratan de evitar que ese tipo de cicatrizaciones se produzca inoculando corticoides en la zona de la lesión, en la herida, directamente hacia la herida. Pero a veces no resulta, no desaparece la cicatriz queloide. Puede disminuir algo del espesor o de esta herida, pero no desaparece. Siempre va a quedar la cicatriz queloide. Entonces, ni tampoco se atrevan a reoperar al paciente para que desaparezca el queloide, porque otra vez va a salir, ¿no? Porque el paciente tiene esa tendencia a hacer ese tipo de cicatrización. Y otra alteración de la cicatrización
es lo que se conoce con el nombre de carne orgullosa, ¿ok? O también se le llama granuloma piógeno. No tenemos una evidencia fotográfica de ella, pero ¿en qué consiste o por qué se le llama carne orgullosa? En este tipo de alteración, ¿no? Básicamente, nosotros conocemos que se forma el tejido de granulación, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una herida en la piel, aquí ha habido la pérdida, ¿no? Y esto sucede mucho en las cicatrizaciones por segunda intención. Esta es la capa basal, y al otro extremo también. El estrato terminativo o el estrato basal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que se va a regenerar con mayor rapidez es el tejido conectivo. El tejido conectivo que tiene una gran cantidad de vasos, ¿no? Tiene células inflamatorias y el incremento del tejido fibroso. Entonces, el tejido conectivo muchas veces en algunas personas se incrementa con mayor rapidez que el afrontamiento del epitelio. Entonces, este tejido va a ir proliferando. Proliferan sobre todo los vasos, ¿no? Y va a hacer relieve sobre la zona donde debería estar el epitelio. Y no hay epitelio ahí. Entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar una especie de lesión elevada, ¿no? Que no ha permitido el afrontamiento de las células epiteliales. Entonces, es una proliferación desmesurada del tejido conectivo. Como hay buena cantidad de capilares sanguíneos, se va a observar de una coloración rojiza, ¿no? Por esa razón se le llama carne orgullosa. Por esa razón, porque se ve bien rojo. Lo otro es granuloma piógeno. ¿Por qué granuloma piógeno? Porque hay leucocitos en gran cantidad y también vamos a tener fibra del tejido conectivo en toda su extensión. Entonces los leucocitos, ¿no? Dan una especie de formación mal llamado granuloma porque no hay células gigantes, ¿no? Solamente una buena vascularización que rebasa, ¿no? O impide la cicatrización del epitelio, ¿no? Y algunas personas realizan este proceso que se le denomina así, granuloma piógeno. Algunos piensan que es un lunar de sangre, no lo es, ¿no? Sino que se trata de este tipo de cicatrizaciones que son alteraciones del proceso de cicatrización. ¿Bien? Entonces, ¿se puede extirpar de nuevo? Sí. Más o menos de qué tamaño vendría a ser. Depende del tamaño de la herida. Pero podrían ser de cualquier tamaño. Sí, depende del tamaño de la herida, ¿no? Recuerden que es proliferación del tejido conectivo. Entonces, rebasa a la zona donde ha habido pérdida de epitelio y crece más rápido que el epitelio, ¿no? Entonces se le denomina así, granuloma piógeno o carne orgullosa. Y esto sí lo recuerdan, ¿no? La cicatrización, la cicatriz queloide o cicatriz montada. En esta vista del lado izquierdo superior corresponde a una persona de raza de color. Pero observen, la cicatriz hace relieve sobre el resto de la piel, ¿okay? Y su piel es brillante, es delgada, no es gruesa. Lo que se va a engrosar es el tejido conectivo que está por debajo de ese epitelio, ¿okay? Pero recuerden que nuestro medio no es exclusivo de la persona de color, sino observen este de acá, también es una cicatriz queloide y la persona no es de color. Tal vez así parece un pie, ¿no?
elevaciones que da el tejido conectivo o el tejido fibroso le dan esa apariencia. Y este es al corte, un corte longitudinal en el cual se observa el subcutáneo y todo esto es tejido fibroso, todo lo blanco. Y el epitelio es sumamente delgado, no se endurece el epitelio, por eso es que es brilloso. ¿Sí? Y acá tienen la evidencia microscópica. ¿Sí? Una piel, ¿no?, que se puede denominar como piel delgada, y el tejido conectivo sumamente denso por la gran cantidad de fibras colágenas. Pero ¿qué no hay? No hay anexos. Hay capilares sanguíneos, sí, en poca cantidad. No hay glándulas sudoríparas. No hay tampoco formaciones pilosas, si es que ha habido pelos en esa región. ¿Okay? Entonces, son alteraciones del proceso de cicatrización. ¿Bien? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Hay? ¿Cuánto falta? Bien. Un poquito más, de media hora, ¿no? Bien, el seminario, ¿a quién qué grupo le toca? No ha venido. No, esta semana no hay. ¿No hay? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Esta semana sí, todavía los siguientes seminarios. Que la semana pasada hicieron sobre. Hicimos dos de aguda, inflamación aguda e inflamación crónica neumatosa. Recuerda que usted dijo de que si la inflamación aguda iba a ser corta, la de crónica también le vamos a hacer en su tiempo. Nos hicimos las dos. La granulomatosa hicieron. Sí, ¿También? sí. Entonces, ¿qué seminario les queda? Ahora ya solamente quedaría el siguiente de las siguientes semanas que ya es. Inmuno. Inmuno. ¿No? Ya. Entonces, en esta segunda hora, por segundo tiempo, haremos revisión de casos clínicos. 1 o 2 casos clínicos sobre inflamación. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pueden ir a almorzar los que no han almorzado. Gracias. ¿A qué horas?